Cápsulas de la gracia de Dios. Pequeñas dosis de la palabra para un espíritu con perspectiva de eternidad. Otra de las hermosas demostraciones del amor de Dios es su paciencia. Éxodo 34:6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Amén. Si fuéramos Dios en el cielo, hace tiempo que nos hubiéramos impacientado con personas como nosotros. Nuestra ira aumenta rápidamente ante la ofensa personal, nuestra frustración hierve, nuestros juicios se disparan fácilmente. Ahora bien, sin la renovación diaria de nuestras mentes, podemos fácilmente medir a Dios por la línea de nuestras propias imaginaciones, como si sus pensamientos coincidieran con nuestros pensamientos y sus caminos con nuestros caminos. Gracias a Dios no es así. Isaías 55:9 dice: porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Amén. En la Biblia, la palabra paciencia se refiere a la disposición de Dios de soportar o sufrir mucho por las debilidades y los delitos de sus criaturas. En la paciencia de Dios se encuentra una gran manifestación de su amor, especialmente a la luz del pecado de la humanidad. Dios merece toda gloria, honor y alabanza. El hecho de que Él soporte a los hombres, quienes le mostramos exactamente lo opuesto de lo que Él merece, es una gran manifestación de su perseverante y paciente amor. Éxodo 34:6-7 dice: y pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. En este texto, Dios baja y deja pasar su gloria por delante de Moisés. En medio de este magnífico evento, Dios declara varias verdades esenciales acerca de su persona y de su relación con el hombre. Declara que el Señor es tardo para la ira. Esta declaración también se encuentra en Números, Nehemías 9, Salmos 85, 103, en 145, en Joel 2, en Jonás 4. Bueno, son innumerables los textos. La frecuencia con la que ocurre esta descripción de Dios en la Biblia demuestra tanto su importancia como su veracidad. Dios es realmente paciente. Ahora bien, las Escrituras también enseñan que Dios es fuego consumidor, según Deuteronomio 4:24, Hebreos 12:29, y que su ira se inflama rápidamente, Salmos 2:12. Sin embargo, la rápida inflamación de su ira viene solo después de que su gran paciencia ha llegado a su fin. Estas promesas sirven como un recordatorio de que aunque Dios es lento para la ira, no debemos abusar de su paciencia ni tentarle. La paciencia o longanimidad de Dios se manifiesta especialmente en la bondad que mostró a la nación de Israel. Un ejemplo poderoso de esta verdad se encuentra en Salmo 78. Dice: pero con su boca lo engañaban y con su lengua le mentían, pues su corazón no era leal para con él, ni eran fieles a su pacto. Pero él, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su furor. Amén. Este pasaje describe los tres grandes pecados de Israel. 1. Sus corazones no fueron leales, rectos para con Dios. Ellos fueron inestables en su amor y lealtad para con Dios. 2. Ellos le engañaron o mintieron con sus palabras. Probablemente sea una referencia a los votos rotos que habían hecho, a su arrepentimiento superficial y a su hipocresía en la adoración. 3. No fueron fieles al pacto de Dios. El pacto de Dios con Israel era bilateral. Dios permaneció fiel a sus promesas, pero Israel fue negligente y desobediente a su ley. ¿Cómo respondió la nación de Israel al trato misericordioso de Dios para con ellos? Salmos 78, 40-42 dice: ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo entristecieron las soledades? Tentaron a Dios una y otra vez y afligieron al Santo de Israel. No se acordaron de su poder, del día que los redimió del adversario. Amén.
se añaden 5 pecados más a la cuenta de Israel. 1. Se rebelaron contra Dios. 2. Enojaron a Dios. 3. Tentaron a Dios. 4. Provocaron a Dios. 5. Se olvidaron de Dios, siguiendo a los ídolos e hicieron lo que era recto a sus propios ojos. Estos pecados, junto con aquellos mencionados en los versos 36 y 37, resumen la apostasía de Israel contra Dios. Según Salmos 78, del 38 al 39, ¿cómo respondió Dios a la casi constante rebelión de Israel? Dice: pero él, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su furor. Se acordaba de que ellos eran carne, un soplo que pasa y no vuelve. Amén. Amados, la respuesta de Dios a la rebelión de Israel se resume en que 1. Él fue misericordioso para con ellos. 2. Él perdonó sus iniquidades. 3. Él contuvo su ira. 4. Él se apiadó de ellos, recordando que solo eran hombres caídos. Podríamos preguntarnos entonces cuál es la motivación detrás de la paciencia de Dios hacia el mayor de los pecadores. ¿Por qué Él es tan paciente, tan dispuesto a soportar la desobediencia e ingratitud de la humanidad? Escuchemos las respuestas en los siguientes textos. Ezequiel 18:23 dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Verso 32. Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepiéntanse y vivan. Amén. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Y según Romanos 2:4, a la luz de la bondad de Dios deberíamos dejarnos guiar al arrepentimiento. Dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Se dice de Dios que es rico en 3 cosas: benignidad, longanimidad, que significa contención, resistencia y disposición a esperar, y 3, paciencia. Amados, todas estas cualidades deberían derretir nuestro corazón endurecido y llevarnos al arrepentimiento mientras nuestra vida transcurre coram Deo, es decir, delante del rostro de Dios. Dios nos bendiga. ¡Feliz día! Deseamos que este contenido haya sido de edificación para ti. Te invitamos a que nos dejes un like y también agradecemos que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Amén.